Vale. Vamos a esperar que esto funcione. No sabemos. Sí, sí, efectivamente. Pues es una pena porque esta es una de las clases más importantes del año. No, yo no me he caído la cara. Pero también porque ha coincidido con Semana Santa. En viajes. Aquí espero que se vea, más o menos. ¿Quieres que te grabe? No, se estará ahí. Vale, está grabando ya, o sea que voy a ir apuntando cosas en la pizarra. Y a ver si viene alguien más. ¿El qué? ¿Hojas? Sí. Vale. Sí, ya cambió el ticket. ¿Te llevan a poner multas? ¿Cómo renovar? ¿Cómo? ¿Te llevan a poner multas? ¿Cómo renovar? Sí, te ponen un papelito. ¿Y cuánto te cobran? ¿Cómo renovar? Es que hay una cosa que se llama anulación de denuncia, que tú coges el papelito a tiempo, vas a la máquina, entonces que te cuesta 3 euros o 4. Vale. Pero si pasa más tiempo, entonces sí que te ponen multa. ¿Y cuánto es la multa? No sé. Bueno, vamos a empezar. No sé si hay alguien por ahí conectado, creo que sí. No sabemos. ¿Se puede grabar? Luego te paso la grabación. Ok. Ahora, vale, es que no me veía. Bueno, vamos a repasar un poquito la estructura de la serie de Siquets, porque nos va a servir como de plantilla, como de... sí, eso, plantilla para después hacer nuestras primeras series. Habíamos visto todas las posturas, desde las posiciones de pie hasta las posturas invertidas, todo el recorrido que hemos hecho estos meses.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a construir nuestras propias series. Como no tenemos ninguna referencia todavía, pues esta es una muy buena referencia. ¿Por qué? Porque la serie sí que es una serie muy equilibrada. Es decir, equilibrada significa que tiene todos los movimientos de la columna vertebral, ¿vale? Y energéticamente es una serie equilibrante. Aunque como veremos, luego podemos tener la tendencia a que sea más vitalizante o que sea más relajante. Eso siempre va a ocurrir. Esa posibilidad siempre está. Igual que podemos hacer una serie si que es como la que lleváis para casa, que era más o menos de nivel medio, podemos hacerla mucho más intensa para una práctica avanzada, podemos hacerla mucho más light para una práctica de yoga dulce, por ejemplo, manteniendo la misma estructura, que es un poco lo que os pedía en la tarea para enviar al tutor, que es la... O sea, primero os dije, los primeros días practicar la serie tal cual la lleváis para casa y después empezar a jugar con ella. Empezar a hacer, manteniendo la estructura, vamos a crear series. Por ejemplo, en las posiciones invertidas estaban Sarvangasana, Halasana y Matsyasana. Pues con eso se puede jugar e imaginar que estamos haciendo una práctica mucho más suave y no queremos hacer una postura tan intensa como Sarvangasana o Halasana. ¿Y siempre recomiendas empezar por alguna de esas? ¿Siempre? ¿Es mejor empezar por las flexiones, las extensiones? ¿O da igual en realidad? No, esta es la estructura. Empezamos por invertidas. Vale. A ver, la serie que lleváis para casa era... Recordadme si me falla uno, ¿vale? Sarvangasana, Halasana, Matsyasana, la falta de espacio, pero bueno. Paschimottanasana, una variante de la cobra que era esta. Ardha Salavasana, la versión de... ¿Vale? La versión de una pierna flexionada y la otra elevada. Creo que estaba la Dhanurasana. Sí, claro. Ardha Dhanurasana, la media torsión. Sentados. Y después creo que teníais Variyasana, como inclinación lateral. Y el equilibrio en cuclillas, ¿verdad? A ver cómo estoy. En cuclillas. Vale. Entonces, esta es la serie que ellos llevaban para casa. Que tampoco es la serie de Rishikesh. Creo que os expliqué que la serie de Rishikesh original, la que creó el sucesor de Swami Shivananda, Swami mismo de Vananda, creó una serie en la que se empezaba por la postura sobre la cabeza, nada más y nada menos. Pues claro, eso no es viable para un Hatha Yoga básico. Eso, la postura sobre la cabeza no se debe enseñar a personas que tengan poca experiencia. Hay que tener los brazos muy fuertes, el cuello muy sano para poder hacer esa postura. Es una postura avanzada. Entonces, ¿qué hemos hecho con esta versión? Suavizar esa serie Rishikesh, de algún modo. ¿Vale? Ni siquiera la que tiene Valdir Sebet en su libro, Aprendo Yoga, es exactamente esta, es parecida a esta. Entonces, esta sería una serie de nivel medio, pero nosotros podemos intensificar esta serie manteniendo la estructura o podemos hacerla mucho más sencilla. Entonces, si nos fijamos, sigue este orden. Posturas invertidas primero, flexiones después, extensiones después, torsiones después, inclinación lateral y posturas de equilibrio o de fuerza y estabilidad. Ahora explicaré un poquito eso. Si os dais cuenta, están prácticamente en todas las categorías que hemos visto. Faltaría la postura de meditación, que no la vamos a usar en la serie, sino que la usaremos después en pranayama o en meditación. Y en todo caso faltarían las posturas de acción abdominal, que podríamos incluirlas dentro de este apartado de fuerza estabilidad junto con los guerreros de Katasana. O bien podrían ir antes de las posiciones invertidas. Os explico esto, aunque luego lo veremos en su momento. Cuando tú haces, por ejemplo, Navasana o Navasana antes de Sarvangasana, lo que estás haciendo es contraer la musculatura abdominal para después hacer Sarvangasana y sentir cómo se relaja completamente esa musculatura. Entonces son posturas que van muy bien juntas. ¿Vale? Otro lugar donde podemos colocar esas posiciones de acción abdominal, como Navasana o Navasana, sería
justo antes de las flexiones. ¿Por qué? Pues por algo parecido. Estamos contrayendo el abdomen y en las flexiones, por ejemplo, Paschimottanasana, estamos relajando completamente la musculatura abdominal. ¿Ok? Entonces, la serie que veis para casa, posiciones invertidas, ¿cuáles son? Sarvangasana y la nada. Y la contrapostura, que es Matsyasana. Flexiones, ¿cuáles hay en este caso? Paschimottanasana. ¿Okay? ¿Significa eso que solamente puedo poner una flexión? No. Estamos hablando de que esta es la estructura madre y ahí podemos jugar con muchas cosas. Podríamos hacer ya Sirsasana primero y después Paschimottanasana. Podríamos hacer Saitadhyasana y después otra posición de flexión diferente. Pero digamos que siempre tenemos que tener en cuenta esa estructura, o sea, por lo menos incluir alguna postura que tenga eso, ¿no? Exacto. Esto sería como una primer acercamiento a crear series de la nada. Porque si no... Claro, es mío. Exacto. Pero tampoco tienes por qué ceñirte a esto. Esto es al principio, hasta que uno se va soltando. Y entonces va jugando con esto. Y vamos a ver posibilidades de jugar con esto. Incluso haciéndolo más simple. ¿Ok? Lo que no tiene sentido, y por eso hablamos de series equilibradas, es que en una secuencia de yoga, pues haya... Imagínate que aquí hubiera un montón de extensiones y casi no hubiera ninguna flexión. Sería una práctica desequilibrada. Es decir, hostia, pues es una práctica muy vitalizante. Sí, vitalizante, pero desequilibrada. O sea, si yo hago solamente un Utkatasana, guerreros y posiciones de extensión hacia atrás, claro que va a ser vitalizante. Porque estas posturas son vitalizantes, las extensiones son vitalizantes. Pero será una práctica desequilibrada porque no están representados todos los movimientos de la columna, o la mayoría de ellos. Esencialmente tres. O sea, si yo no tengo tiempo o no quiero liarme en hacer una práctica demasiado complicada, solo hay tres movimientos de la columna que tengo que mantener para que una práctica sea equilibrada. A ver si nos sabéis decir. Que son tres movimientos básicos de la columna. Flexión. Correcto. Flexión hacia adelante, flexión hacia atrás y torsión. Con esos tres, yo ya puedo tener una práctica que sé que es equilibrada. Y a eso le puedo añadir lo que quiera. Es flexión, extensión y torsión. Y torsión o rotación. Entonces tenemos Sarvangasana y Varano junto con Matsyasana, que serían las posiciones invertidas. La flexión, aquí tenemos Paschimottanasana. Las extensiones o flexiones hacia atrás, ¿cuáles son? Bhujangasana, Ardha Salavasana y el arco, la Nurasana. Esas tres serían las extensiones. Luego tenemos en el apartado de torsiones, tenemos una también, que es Ardha Vajadrasana. Inclinación lateral, ¿cuál tenemos? Pariyasana. ¿Qué otra podríamos tener? ¿Qué inclinación lateral se os ocurre que podríamos tener? Trikonasana, por ejemplo, o Tyaktadasana, sería una inclinación lateral, ¿sí? O una inclinación lateral simple que no tiene ni nombre, ojo. Inclinación en su casa, si quieres. O aquí. O así. O sea, hay infinidad de posibilidades, ¿vale? Pero estaría el movimiento de inclinación lateral. Y José Manuel, Sí. una pregunta. Sí. En las inversiones, por ejemplo, Adho Mukha, porque la cabeza está por debajo del corazón, ¿esa se considera una inversión? O sea, podría empezarse en Adho Mukha Podríamos empezar la serie con Adho Mukha Svanasana, efectivamente. para Sí. más basiquito y tal. Vale. Urva Mukha no. Urva Mukha no, porque dije que, a ver, la metíamos ahí para estudiarla, pero en realidad es una extensión. ¿Ok? Adho Mukha Vale. sí. Ok. Vale. En el apartado de equilibrio o fuerza-estabilidad, aquí hemos elegido equilibrio. Tenemos un equilibrio sencillo en cuclillas, ¿vale? Pero podríamos proponer cualquier postura de equilibrio, Vritsasana, Natarayasana, en fin, Garudasana, cualquiera de estos. ¿Se puede invertir en los tipos de movimientos? Porque cuando en clase, las invertidas se subían. Eso será otra cosa.
lo estás practicando en casa y te estás complicado. Si es verdad que calientas con ese nudo del sol, y estás un poquito ya más activo, pero empezar a invertir en que no puedo hacer todo lo demás, como que mi cabeza se va a perder. O sea, Sí. porque Porque tienes la costumbre Sí. de hacerlo así. Normalmente, o sea, esta serie de sí que en realidad es para vosotros y para que empecemos a jugar y a crear series, pero poquito a poco vamos a ir encontrando otras formas. Vamos a ir jugando con esa estructura. ¿Vale? No penséis que esto es definitivo. Otras Esto es, formas activas. por ejemplo, las posturas invertidas y las posturas de pie pueden ir al principio o al final. Normalmente no van a ir en medio de la sesión. ¿Ok? Entonces, como dice Inés, podríamos empezar por posiciones de pie, asanas de pie, y dejarlas invertidas para el final. Y en medio trabajar con flexiones y extensiones, por ejemplo. Otra forma de trabajar es o de crear series, pero es que no quiero liaros ahora. Ahora lo que nos vamos a centrar es en utilizar esta plantilla. Pero más adelante vamos a ver que podemos jugar desde la posición de pie hacia la posición invertida y un montón de posiciones diferentes. Entonces podemos empezar de pie y luego poco a poco ir bajando. Lo que no tiene sentido es que yo empiece de pie, luego me vaya al suelo, luego me vuelva a sentar, luego me vuelvo a ir al suelo. ¿Vale? Eso estaría desequilibrado. Tiene que haber una cierta armonía entre todos los grupos. Que se sienta orgánico. Exacto. Entonces imagínate que empiezo, por ejemplo, yo qué sé, Katasana. Bajastasana o Uttanasana. De ahí voy al grupo siguiente, ¿cuál sería? ¿Tumbado boca arriba? ¿Cómo los hemos estudiado? Hemos estudiado asanas de pie. ¿El grupo siguiente cuál era? Sentados. Sentados y de rodillas. La posición intermedia. De ahí iríamos boca arriba, boca abajo. Y lo último serían las posiciones invertidas, que cambian completamente la polaridad. Entonces, yo puedo empezar de pie, seguir de rodillas haciendo Ustrasana, camello. De ahí puedo ir a Sirsasana, por ejemplo, y hacer la flexión, y luego Upavista Konasana, por ejemplo. Estoy moviéndome de forma natural desde de pie hacia sentado, para después ir boca abajo, por ejemplo, hacer una cobra o una esfinge, hacer un camello boca abajo. De ahí me puedo dar la vuelta, hacer Apanasana e irme a Sarvangasana, por ejemplo. Después de Sarvangasana, hacer el pez y una torsión para terminar en suelo, por ejemplo. Esa sería otra estructura totalmente diferente. Pero también ahí depende de cómo quieras que acaben los alumnos, ¿no? Si con las posiciones que quieras, acaban más relajado. Eso es un punto que nosotros veremos más adelante, fundamental, el saber para qué estoy construyendo esta sesión. O sea, en lo que es pedagogía, lo que primero que tengo que saber es identificar el grupo. Y luego, ¿qué quiero conseguir con esa clase? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, nosotros, como estamos empezando a crear sesiones, estamos utilizando esta plantilla, que sabemos que es una clase equilibrante y equilibrada. Entonces, sirve para casi todo el mundo, pero aún así vamos a tener que adaptarla sabiendo qué grupo tenemos y qué momento del día. Claro, depende de clases de la mañana, a lo mejor será más intenso, ¿no? Y si es por la tarde, Claro, claro. O del lugar donde estamos. Imagínate en la playa. A lo mejor las posiciones invertidas es más inestable. Entonces tienes que prescindir de ellas. Irte a una domuca, a lo mejor, en lugar, como decía Paulina. En lugar de Sarvangasana y Thalasana, opto por Adho si quiero seguir la estructura de hacer ese case. Mira, esto me suena a chino. Un momento. Bueno, a indio. ¿Quiere ir por ahí? Ah, Blanca. No sé. Sí, perdona, soy yo. Es que he puesto el micrófono sin querer. Perdona, perdona. Es que acabo de llegar, que Vale, venía vale. en coche y acabo de llegar a casa. Así que me callo y escucho. Vale.
Ok, Perdón. ok. Vale, a ver, es que estoy retransmitiendo con el móvil y no sé cómo se hace esto. Vale, ahora. Bueno, entonces, vamos a... Es que la intención de esta sesión es que tengamos claro cuál es la estructura de las series y qué es y cómo empezar a aplicarla. Ya más adelante construiremos un tipo de sesiones, ¿vale? Pero si no, si intentamos hacerlo todo de una vez, nos vamos a liar. Entonces vamos a empezar por lo básico, que sería esto, y vamos a ver de qué manera podemos jugar con ello. Pero desde luego no es ni mucho menos el final, es el principio del camino. Entonces, ¿qué quiero conseguir yo con la serie de si es una serie que trabaja todos los movimientos de la columna vertebral y un estado equilibrado? Recordar que tanto las prácticas de asana como las prácticas de pranayama se dividen en vitalizantes, equilibrantes y relajantes en función de la energía. Recordar que Hatha Yoga es el yoga de la energía. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una práctica vitalizante, estamos hablando de activación del sistema nervioso simpático, activación del hemisferio cerebral izquierdo, activación de prana sakti, la energía vital. ¿Vale? El canal energético, ¿cómo se llama? Ahora, si no habéis visto la anatomía energética todavía. Este es el mes que viene. Pingala. Pingala, exacto. Ha dicho, Vale. activación simpático, hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo, todo lo que tiene que ver con el hemisferio cerebral izquierdo es el prácticamente el prana sakti. Cuando... El pranayama sería Exacto. Hay pranayamas vitalizantes y hay pranayamas que son lunares. Hay pranayamas solares, como Kapalabhati y Vastrika, que son de fuego, que activan, y pranayamas tranquilizantes, que es todo lo contrario. Con las asanas pasa igual. Entonces, si nos fijamos en esta serie, vamos a volver a escribirla. Sarvangasana, ¿qué es? Vitalizante, equilibrante o relajante. pues si me pida, podría ser relajante, pero vitalizante también. Tú esto no lo sabes, pero ellas sí lo saben. Ya sabes, ¿no? Las que están en casa también. Las posturas invertidas hemos dicho que son equilibrantes. Equilibrantes. Las posiciones de flexión, ¿qué son? Vitalizantes, equilibrantes, relajantes, Relajante. relajantes. Exacto. Las extensiones hacia atrás, ¿qué son? Vitalizantes. Las torsiones, Relajante. equilibrantes. Así no son relajantes, yo siempre pensaba que eran relajantes. Son equilibrantes. Porque estás trabajando, estás como retorciendo la columna vertebral y los canales de la energía también, en un sentido y en el otro. Ida y Pingala. Ida y Pingala van paralelos a la columna vertebral, en el cuerpo energético, obviamente, pero lo que estás haciendo al retorcer tu columna es retorcer y activar la circulación de la energía en un sentido y en el otro, de ambos canales. ¿Ok? Equilibrantes. Inclinación lateral. Es un poco lo mismo, porque estoy activando ida y activando pingala, de alguna manera, equilibrantes. La postura de equilibrio, ¿qué será? Equilibrantes. Y las posturas de fuerza y estabilidad, tipo Utkatasana, guerreros, ¿esas qué son? Vitalizantes. Y las de acción abdominal, la Vasana, la Uttasana. Estoy trabajando el abdomen, ¿qué estoy trabajando? Vitalizantes también. Ok. Entonces, sé lo que sé que es. Sarvangasana. Es una invertida, equilibrante. Halasana, equilibrante. Matsyasana es una postura, pero bueno, vamos a considerarla también. No, ¿qué es? ¿Una flexión o una extensión? Entonces, vitalizante. Paschimottanasana, una postura más relajante de todas, por así decirlo. ¿Vale? La flexión hacia adelante. Relajante, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Vale, las tres extensiones que hemos visto antes, Bhujangasana, Sadavasana y Dhanurasana. ¿Estas qué son? Relajantes, ¿verdad? Vitalizantes. Exacto. Vitalizantes. Esta, la última, ¿cómo se llama? Dhanurasana. La clase. Largo. Anda Dhanurasana. La media torsión. Equilibrando. Inclinación lateral. Equilibrando. Equilibrio. Bueno, más o menos. Equilibrando también, ¿verdad? Sí, pero, a ver, todas las posturas, y recordar que hemos hablado a veces, que con la respiración pues cambiar. Tú puedes estar en Paschimottanasana haciendo una posición de flexión hacia adelante, o Paschimottanasana súper relajante, pero si cambias la respiración puedes atenuar ese efecto. ¿Cómo cambiaríamos la respiración? Bien. La inhalación es vitalizante o relajante. Si yo alargo la inhalación, ¿qué estoy haciendo? Si yo alargo- Vitalizante. ¿Estoy preguntando algo en casa? No, que era vitalizante, nada más. Vale. Ok, entonces la inhalación es vitalizante, la exhalación es relajante. Cuando equilibro ambas, ¿qué consigo? Equilibrar. Eso es lo mismo. Juegas con la respiración para poder tener más. O para intensificar. Imagínate que estás practicando por la noche y estás haciendo Paschimottanasana y luego vas a hacer la relajación que dejes que te duerman, que se queden a gustito. Y vas a hacer como última postura de la serie Paschimottanasana. Y quiero que se queden ya fritos. ¿Qué hago? Alargo la exhalación. Alargo la exhalación. Y los tengo ahí un buen rato también. ¿Ok? Entonces, fijaros, la serie que vais para casa. Y se podría, por ejemplo, una de fuerza, aunque fuera vitalizante, si yo juego la respiración, Atenuar. atenuaría, pero seguiría siendo vitalizante. O se podría llegar a lanzar. A ver, ¿dónde está el límite? ¿Cómo medimos eso? Ya. ¿Sabes? Es un poco... Aquí lo hemos visto a veces en las clases de los compañeros de segundo, ¿no? Imaginaros, son muchos factores los que influyen a la hora del resultado de una sesión. La coherencia está en que lo que tú querías conseguir con los instrumentos que has utilizado, lo has conseguido o no. Imaginaros que una compañera de segundo llega, imaginaros Sonia esta noche y dice, voy a hacer una clase vitalizante, aunque que luego nos vamos a ir por ahí a tomar una caña y quiero que estemos despiertos. Vale, genial. Hace una práctica de Utkatasana y empieza. Primero, la luz está muy bajita. Dice, bueno, prepárate porque vamos a hacer Utkatasana. Inhala profundo, al exhalar, flexiona. Estate ahí unos segunditos con los ojos cerrados. Inhalando vuelve a subir, exhalando baja los brazos. ¿Qué está haciendo con esa voz? Exacto. En cambio si quieres intensificar ese efecto vitalizante, dirías, inhala, elevas el tono de voz, pones las luces a tope. ¿Me explico? Hay un montón de factores que van a influir. Entonces, si yo estoy dirigiendo una práctica del saludo al sol por la noche, no la puedo dirigir igual que por el día. Salvo que quiera que la gente salga, venga, fiesta. ¿Vale? Entonces, todo eso influye. Y desde luego la respiración es lo que más influye. Si tú en Utkatasana, además de la voz, le dices, alarga suave y lento. Inhala cortito. ¿Qué estoy haciendo? Casi anular el efecto vitalizante de Utkatasana. Estoy convirtiéndolo en una práctica de yoga suave, ¿no? ¿El qué? Claro, claro. Claro, es que depende del momento de la clase. Si tú vas a dirigir una relajación, no puedes tener las luces a tope. Salvo que creas que es que la gente se va a dormir, entonces es mejor que tengan ahí un poco de estímulo externo, ¿no? Y al revés. Pero de todos los factores, la voz es muy importante, el cómo dirigimos la sesión es muy importante.
desde luego. Pero el tema de la respiración es fundamental, porque tú puedes cambiar el efecto de la postura. Fijaros entonces, la serie sí que es que vais para casa. ¿Cuántas hay equilibrante? Vamos a contar, ¿no? Vamos a ver cómo es esta serie. Perdón un momento. Y entonces, los pranayamas, ¿tú te recomiendas hacerlos antes o al finalizar la clase? Depende. Luego lo También hago. dependería cómo quiero yo. No, pranayama va siempre después de asana. Siempre. Excepto, vosotros lo sabéis, ¿no? Excepto los pranayamas que son también kriyas. Kapalabhati y Vastrika. Kapalabhati y Vastrika, salvo que uno esté practicando por la mañana, es conveniente hacerlos al inicio de la sesión, como preparación respiratoria. Pero los demás pranayamas, Siempre. al final, siempre al final. Pranayamas es el paso después de asana y antes de meditación. ¿Vale? Entonces, equilibrantes, 1, 2, 3, 4, 5. Relajantes, 1. Vitalizantes, 1, 2, 3, 4. Resultado, es una práctica equilibrante. Equilibrante con un punto vitalizante, casi. No es 5, 4, 1. O sea, de relajante, poco. Pero si yo quisiera hacer esta sesión, al cual la lleváis para casa, imagínate que dices, oh, es que acabo demasiado activo, practico por la noche y luego no puedo dormir. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que has dicho, ¿no? Lo de las que son más de vitaliza. Vale, eso puede ser una herramienta, utilizar la respiración manteniendo la estructura tal cual está, pero también puedo jugar con las asanas. Es decir, vale, voy a quitar 2 posiciones vitalizantes, dejo una vitalizante y encima la hago alargando la exhalación, por ejemplo, o en lugar de hacer la cobra tal cual, hago la esfinge, ¿vale? Y en lugar de hacer solamente una relajante, decido hacer antes de esto Saitadhyasana o Janusirsasana o después de Paschimottanasana Upavista, hago alguna postura relajante más. Entonces estoy cambiando el resultado. La que lleváis para casa es más bien para hacer por las mañanas, ya lo veis. Equilibrante, casi vitalizante. Para por la noche, yo no sé si alguien la practica por la noche, ya lo comentaremos en el módulo, pero es un poco heavy para practicar por la noche. Claro, el inconveniente que tiene para por la mañana es que empezar por posturas invertidas tienes que hacer una buena preparación, porque si no, notas que te cuesta. ¿Vale? Claro, muerta de hambre, claro. Vale, entonces, a ver, ¿cómo vamos de nuevo? Vamos a... Después de esto, mi idea no se puede hacer. ¿El qué? ¿Qué pasa? Después de esto, mi idea no te puedes hacer porque te quedas dormido. Un hidra. A ver, depende cómo lo hagas, claro. Pero en realidad no te quedarías dormido porque estás equilibrando, vitalizando. Si fuera una serie en la que hay mucha postura relajante, entonces sí te quedarías frito después. Pero así en principio no debería. Porque cuando te equilibras te sientes bien. Claro, Como para dormir, sino para estar. te sientes con la energía activa pero tranquila. No. Bueno, y... Bueno, no vamos a mirar más por ahí. Vale. Entonces, A mí me pasó que la hice una vez que estaba con mucho estrés y me quedé estupendo. esta, claro, Me quedé estupendo. pero no te quedaste frita. No. Por esta es difícil quedarse frito, porque hay varias extensiones. Eso sí. Entonces vamos a jugar un poco, vamos a jugar. Imaginar que queremos hacer una práctica basada en las series que sea un punto más vitalizante, que sea más vitalizante y equilibrante, y que además tenga un punto extra de intensidad. Sí, porque la que llevo a casa es como nivel medio, nivel básico casi. Entonces, posturas invertidas. ¿Cuál? Vamos a construirla entre todos.
¿Cuál elegiríais? En casa podéis participar también. La primera, ¿no? La Sarvangasana. Sarvangasana la primera, vale. ¿Os acordáis lo que hemos hablado antes de las posturas de acción abdominal? Lo digo así como pista. He dicho antes que aquí falta una categoría, que son las posturas de acción abdominal como Navasana o Navasana. Y os he comentado que una ubicación interesante para estas dos posturas, o para posturas como pudiera ser la plancha, lo que pasa es que no las hemos visto todavía, sería justo antes de las posiciones invertidas, porque contraemos el abdomen y después en Sarvangasana lo relajamos. Entonces, podría ser interesante colocar Navasana para empezar la serie. Claro, porque de momento empezar con una invertida es un poco heavy, ¿no? Sí, pero aquí falta la preparación. Esto es una vez que has hecho la media hora de preparación, incluido el saludo al sol, incluyendo... La preparación tiene que ver con lo que vas a hacer después. Eso también forma parte del puzzle. Y o sea, no podemos empezar por Navasana como una postura medio neutra y luego ya de ahí ir al invertido. Se puede hacer, eso es otro tipo de series. Pero ahora estamos viendo esta serie para no liarnos. ¿Vale? Pero luego hay, como os he dicho, las asanas de pie pueden ir al inicio o al final. Entonces tú puedes empezar una serie por posturas de pie sin ningún problema. ¿Vale? Pero eso lleva a otro tipo de preparación. Aquí tendríamos que hacer una preparación bastante intensa, sobre todo si practicamos por la mañana. ¿Ok? En la cual el saludo al sol sería lo último de la preparación, pero haces muchas otras cosas. Entonces, yo sugiero, empiezo yo, ¿vale? Sugiero Navasana para empezar. Estamos hablando de un nivel ya un poquito superior, ¿vale? Luego haremos lo contrario. Veremos una forma de suavizar las RSQs para gente de yoga dulce, gente que casi no, hombre, no que no se pueda mover, pero que tiene la movilidad más reducida. ¿Por qué es interesante empezar por aquí? Es una postura vitalizante, ya empezamos directamente a saco con la intención de la sesión y después esa combinación de Navasana con Sarvangasana es muy interesante porque luego puedes relajar completamente el abdomen, que es una cosa que a mucha gente le cuesta. En Sarvangasana, relajar completamente y hacer respiración abdominal profunda. Entonces, estas dos juntas van muy bien. Incluso a la hora de enlazarlas, si uno quiere hacer un yoga más dinámico, en la Navasana simplemente ¿qué haces? Rolling hacia atrás y piernas para arriba. ¿Ok? Sarvangasana. Si aquí estuviéramos en segundo, pues pondríamos el ciclo de Sarvangasana, pero como no hemos llegado todavía a las posturas avanzadas, nos quedamos en Sarvangasana clásica. Después de Sarvangasana, ¿cuál podríamos hacer? ¿El pez? No, el arado. ¿El arado? Vale. Sugiero una más que comentamos en su momento, en el último módulo, y que os decía que se utilizaba junto con Matsyasana, incluso como alternativa a Matsyasana cuando hay problemas cervicales. ¿Recordáis esta? Ardha Chakrasana. Ardha Chakrasana. Cuando haces Ardha Chakrasana, estás preparando la zona cervical y abriendo el pecho para después en Halasana mantener la verticalidad de la columna, evitar que se encorve demasiado. Lo que hablábamos de colocar los pies en la pared si hace falta. Porque si quiero llegar al suelo a toda costa, la columna se va a quedar así. Esto no es Halasana. ¿Ok? Si el pecho se cierra, no estoy haciendo el arado. Halasana es... Esto es Halasana. Aunque tenga que dejar los pies encima de una silla, o un taco, o la pared, pero no colapso la parte anterior del cuerpo. ¿Ok? Entonces, claro, si yo hago esto antes de Halasana, ¿qué estoy haciendo aquí? Estirar la zona cervical, preparándola para el arado, y además abriendo el pecho, que es lo que voy a buscar aquí en Halasana. Voy a buscar la apertura del pecho. ¿Os acordáis que os decía que la respiración en Halasana no es solo abdominal? Es abdominal y torácica. Porque esa respiración torácica me permite enderezar todavía más la columna. ¿Lo recordáis esto? Lo hablamos en su momento cuando estaba con Alex ahí haciendo la postura.
Si tú... Pero entonces puedo incidir cuando yo hago una postura y hago la otra postura. Si yo en la primera postura he visto que se trabaja mucho en una zona, yo puedo incidir en la contrapostura. O sea, en esa zona también, ¿no? Sí, pero si puedo evitar colapsar una zona del cuerpo, cuanto más espacio pueda generar, mejor. Entonces, sí que es verdad que suele pasar esto, igual que en Sarvangasana suele pasar esto. Eso no es Sarvangasana tampoco. Acabo con las lumbares jodidas de hacerlo siempre así. En Sarvangasana tiene que haber un plano vertical desde los pies hasta el pubis. Y no es fácil porque al principio hay mucha tensión, pues por eso se hacen las variantes, por eso hace Viparita Karani también. Vale. Entonces, visto el sentido de poner Ardha Chakrasana, pondríamos después Alasana. Y ahora sí vendría Matsyasana. ¿Ok? Vale. La parte de invertidas la tenemos aquí ya, recién hecha, calentita y vitalizante. Porque esta que es equilibrante, relajante, ¿qué es? ¿Es una flexión? Es una extensión. Entonces, vitalizante. Aunque aquí tiene un carácter casi de contrapostura, pero bueno, es una postura vitalizante. Entonces tenemos, en la parte de invertidas, que se supone que es equilibrante, tenemos 3 vitalizantes. Ya hemos metido un gol. ¿Vale? Flexiones. Hemos dicho que no queremos que una práctica sea demasiado relajante, que va a ser más bien vitalizante. La parte de flexiones es la parte más relajante. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Pues poner menos, 2 a lo mejor. Poner menos flexiones, eso puede ser una opción. Otra opción es jugar con la respiración, como hemos dicho. Y otra opción, Jugando con la flexión-extensión, a lo mejor. por ahí van los tiros, jugando con la postura, porque si tú, imagínate que vas a poner Janu Sirsasana. Si te quedas aquí en Janu Sirsasana, con la columna erguida, creciendo, solamente haces la flexión de cadera hacia adelante, no es lo mismo que si haces la flexión del tronco y te abandonas completamente la postura, ¿verdad? Entonces me puedo quedar en esta primera fase, en Janu Sirsasana, incluso en Paschimottanasana, quedarme aquí. Podría ser interesante. Es solo una posibilidad. Adaptas un poco la postura para que sea así, más. Para que no bajo del todo. Otra opción sería alargar la inhalación. ¿Vale? Pero aquí, con esta posición, es muy fácil alargar la inhalación. Estoy abriendo el pecho, no estoy cerrando, no estoy encorvando. ¿Ok? Otra opción sería mantenerla menos tiempo. O sea, le voy a prestar más atención a las posturas vitalizantes, voy a alargar más la duración de las vitalizantes, que normalmente se mantienen poco tiempo porque son posturas intensas. Las extensiones son más difíciles de mantener que las flexiones. Entonces, como no quiero relajar demasiado, pues voy a hacer unas posiciones de flexión más breves. Es otra opción. Si os dais cuenta, son cosas de sentido común. Simplemente es pensarlo un poco y decir, a ver, ¿cómo hago para hacerlo más vitalizante y menos relajante? Ok. Vamos a jugar entonces con Janu Sirsasana. Es decir, aunque estamos poniendo 2 flexiones en lugar de una, esas 2 flexiones tienen un carácter diferente. Son como más activas, vamos a llamarlo así. Extensiones, aquí sí que las podemos lucir. Porque son las posturas vitalizantes, podemos hacer lo que queramos. Podríamos, por ejemplo, en lugar de la variante que lleváis de la cobra, hacer ¿qué? La cobra clásica. Mucho más difícil de mantener y mucho más intensa. En lugar de la versión del saltamontes que lleváis para casa, que es así como muy estética, muy chula, muy fácil de mantener, pues podríamos hacer, no os voy a decir que la de el saltamontes clásico, pero sí podemos hacer la versión de Iyengar, ¿os acordáis? En la que elevamos piernas y brazos, todo el cuerpo.
Y esa sería de fuerza o de extensión. Extensión. De extensión. Pero de Extensión. fuerza también. Fuerza siempre hay, Sí. en casi todas. Y luego, Y esa luego, preparatoria. ¿Decís sí, algo? sí, que iba a decir que esa luego es una buena preparación para hacer el arco completo. ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Incluso el arco completo, claro, esta es como la lleváis para casa. ¿De qué manera podríamos intensificarlo? Bueno, La lunásana, el arco. pues levantando más las piernas, ¿no? Sí, pero en realidad Es lo mismo. no hay límite. Y cogiendo el brazo contrario, brazo y pierna contrario. Sin meternos en posiciones avanzadas, porque no estamos con lo que tenemos ahora. ¿Cómo podríamos hacer? Lo hemos dicho antes, jugando con la respiración, por ejemplo, poniendo la énfasis en la inhalación, intensificando la inhalación, manteniendo más tiempo también. Y otra opción muy fácil sería haciendo el medio arco primero. ¿Vale? El medio arco, Ardha Dhanurasana y después el arco completo. Entonces tendríamos 4 extensiones, nada más y nada menos. No entiendo bien el dibujo. El del medio arco, ¿cómo se, o sea, solo con una mano, dices, ¿no? Nos apoyamos en el suelo. Puede ser una la mano pierna contraria, solo. la contraria, Ah, la contraria. o la del mismo lado. ¿Vale? Bueno, la torsión. ¿Cómo podemos jugar la torsión? Teniendo en cuenta que luego vamos a ir de pie. Tenemos que ver de qué forma, dependiendo de lo que vamos a hacer aquí, cómo enlazamos para que no sea demasiado brusco el cambio. ¿Vale? Porque la que lleváis para casa, recordáis que teníais Ardha Mayendrasana, la media torsión sentados, de ahí nos poníamos de rodillas, hacíamos la inclinación lateral y luego de rodillas pues nos poníamos en cuclillas para hacer el equilibrio en cuclillas. Pero si yo os digo, no, mira, vamos a hacer la inclinación lateral, vamos a hacer el triángulo. ¿Ok? Y el equilibrio vamos a hacer, yo qué sé, el árbol. Vale, entonces estamos aquí, estamos en la Dhanurasana y tenemos que pensar una torsión o en alguna forma de llegar hasta aquí. ¿Cómo hacemos? Hay que buscar una transición. Primero decir qué torsión queremos hacer. O sea, estamos aquí y tenemos que buscar una torsión. O sea, aquí no. No, pero una torsión que al mismo tiempo nos vaya subiendo. ¿Vale? Porque también yo os podría decir, imaginaros que estuviéramos en otra clase de serie y aquí fuéramos a terminar con posturas invertidas. Os podría decir, tal cual estáis, os dais la vuelta, os abracéis rodillas y hacéis una torsión en el suelo antes de sacar así. Claro. Fantástico, vale. Pero el problema es que aquí yo os he dicho esto. Que vamos al triángulo. Estamos aquí abajo del todo, boca abajo, más abajo que se puede estar, y tenemos que ir arriba del todo, que es de pie. ¿Cómo hacemos? Pues, ¿Qué torsión elegimos? pero no te entiendo. O sea, de aquí, yo estoy aquí, tengo que buscar una torsión y luego subir. ¿Qué? Claro. ¿Qué torsión eliges? Pues me puedo poner un Bhujangasana y aquí hago una torsión, por ejemplo. No, pero ahí eso no soluciona nada. Porque tengo que buscar cosas que... Si tú estás en el primer piso, en el sótano, tienes que subir al ático. Pero, entonces, ¿puedo subir y luego hacer la torsión? ¿Te refiero? Yo tengo que no te entiendo. Si elegimos una torsión tipo triángulo de torsión, por ejemplo, podría ser triángulo de torsión. Estamos de pie, seguimos estando en el ático y estamos en el sótano. Vale, gato torsión. Ardha Mayendrasana, la que vais para casa, ¿cómo era? Porque estamos hablando también de intensidad. Estamos hablando de serie vitalizante y un poquito más intensa, la que veis para casa.
esta postura, ¿qué posición corporal tiene? Sentado, tumbado, sentado. Sentado, podríamos decir que es el segundo piso, el tercer piso. Claro. Vale, aún así, de aquí a aquí, ¿cómo vamos? De sótano al segundo piso, ¿cómo vamos? Pues podemos Adumuka, sentados y aquí. ¿No? Por ejemplo, Adumuka, que también es de extensión. Fíjate que Adho Mukha es una posición de tránsito entre las posiciones de sentado y de pie. Esta igual nos puede servir después. Y me puedes servir ahora algo así, apoyo rodillas, llevo mis glúteos ¿Y por qué no te vas directamente a hoja plegada? Hoja plegada sí sería el primer piso. Porque hoja plegada es de relajación y estamos buscando intensidad. Ya, pero es una posición de tránsito. Vale. Pero entiendes, de aquí lo natural, si me voy a sentar, lo natural es ir a hoja plegada. Si me fuera a quedar tumbado boca arriba, ¿cuál sería lo natural? ¿Tendría sentido ir a hoja plegada? No. ¿Qué tendría sentido? Darte la vuelta y abrazar rodillas, por ejemplo, porque voy a quedar boca arriba. Entonces aquí la posición de tránsito sería hoja plegada, en cualquiera de sus variantes. Claro, y esos son comodines, ¿no? En realidad. Claro, claro. Puedo No, utilizar siempre. que no quieres que se relajen demasiado, ¿vale? Que estiren el brazo por delante, que alarguen la espalda desde los brazos, que presten más atención a la inhalación, que no cierren los ojos. ¿Entiendes? No es lo mismo que suelta los brazos, suelta, relaja. Claro, entonces ahí, o sea, cuando yo estoy diseñando la secuencia, yo tengo que poner foco en estos pequeños detalles para Claro. poderlos llevar a los alumnos. Tienes que mantener todo el tiempo la intención de tu clase. Claro. Pero que ya has visto que no tiene nada que ver con hacer todo vitalizantes. Eso sería lo fácil. Es decir, no, quiero una serie vitalizante e intensa. Vale, pues voy a poner solo vitalizantes. Totalmente desequilibrado. Pues serían todo extensiones y guerreros. Y que entonces te vas al gimnasio, ¿no? Porque no estás consiguiendo yoga, estás consiguiendo una cosa solo. No es equilibrado. Gimnasia es algo. Las prácticas, independientemente del efecto, esto es muy importante, independientemente del efecto energético que yo busque, vitalizante, equilibrante, relajante, eso es una cosa, no puedo dejar que la práctica esté desequilibrada. Equilibrada y equilibrante son cosas distintas. Equilibrante es el efecto energético. Equilibrada es que están todos los movimientos de la columna vertebral y ya hay un cierto orden, un sentido ascendente o descendente en la sesión. Aquí empezamos y es un sentido ascendente, pero podemos empezar de pie y sería descendente, da igual. Pero no voy a estar dando saltos, ahora me siento, esto muy poca gente lo comprende. Y vas a sesiones en las que primero de pie, ahora tumbado, ahora te pones otra vez de pie, ahora sentado. Pero no es orgánico. No es nada orgánico. No es lo que... No es nada orgánico. Entonces, hemos pasado del sótano al primer piso, del primer piso al segundo piso, a esta torsión. Aquí sí que esto nos serviría para después subir de pie, Adho Mukha. Eso es la postura comodín. ¿Vale? De Adho Mukha. O al revés, ¿no? De estar sentado se puede hacer Adho Mukha y luego, bueno, de estar de pie se hace Adho Claro, Mukha y exacto. Adho Mukha es como un tránsito entre las posiciones de pie y las posiciones de sentado y de rodillas. Adho Mukha o Vajrayāsana. Que a veces se hace con más dinámica, pero se puede hacer también con más estática. Quedamos ahí en la postura. ¿Vale? Pero José Manuel, una pregunta. ¿Cómo pasas de hoja plegada a Ardha Matindra, o sea, la torsión? ¿Cómo pasas de hoja plegada a la torsión? Te incorporas pasando por rayo, Vale. y de rayo te sientas hacia un lado, Ah, colocas vale. ¿entiendes? Sí, ¿Vale? sí, perfecto. Sí, fenomenal. Entonces, es hacerlo de la forma, puede ser así o puede ser de otra que se te ocurra, pero que sea lo más orgánico posible, que haya los menores saltos posibles de unas posiciones a otras, que eso es lo que da sensación de caos, ¿no? Entonces, Y sí. sí, para Pregunta. pasar de, digamos, si estás en Dhanurasana, de ahí podrías, porque estás en el suelo, pero se puede ir muy fácil a Adho Mukha. ¿Podrías hacer Adho Mukha y luego Parsvottanasana? Es lo que me ¿O estás es muy heavy?
Si pasas a Adho Mukha, es como que de repente te has subido al tercer piso. Vale, vale. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y entonces la de gato también ayuda a hacer transición. Claro, Que un poco también, como Adho Mukha. claro. Gato es una posición de rodillas, entonces está antes de las de sentado y antes de las de pie. ¿Y gato-torsión se podría hacer? ¿El qué? ¿El hecho de gato-torsión se podría hacer? Claro, lo que pasa es que el gato en torsión, eso yo lo haría más en la parte de preparación en todo caso, porque es una postura demasiado fácil para la serie que estamos diseñando, ¿sabes? Es como que estás haciendo un menú a base de fabada, ensaladilla rusa, no sé qué, y de repente te sacan unos snacks ahí que no sé qué, y dices, ¿esto qué mierda es? Por ejemplo. ¿A qué se traduce? No queda, ¿no? No pega, ¿no? Estás esperando que te saquen la bandeja de chuletas de cordero, estas son las tuyas, después la fabada vienen las chuletas de cordero. Y te sacan ahí unos snacks, te los sacan. Por eso es más de lenteja. ¿Vale? Ok, entonces. Pues decir alguno más, aparte de Sí. el de gato, algo Espera. Que iba a decir una cosa. Al hilo de lo que le han preguntado aquí. En el caso, por lo que habéis dicho de Adho Mukha y Dandasana, imaginaros que yo no quiero hacer, porque ya lo hemos hecho en casa este mes, no quiero hacer Ardha Mayendrasana y se me ha metido en la cabeza hacer el triángulo en torsión. ¿Vale? En la parte de torsiones, aunque después vaya a hacer el triángulo en extensión, se me ha metido en la cabeza por lo que sé hacer, porque es una práctica cañera y luego vamos a hacer cañero hasta el final. Triángulo en torsión. Entonces no voy a hacer Ardha Mayendrasana. Entonces, ¿de qué manera podríamos ir de Dhanurasana hacia Adho Mukha para ponernos de pie? Podríamos pasar por hoja plegada, de hoja plegada situarnos en gato y de gato ir a Adho Mukha. y Bhujangasana. Aquí. Bhujangasana. Bhujangasana, aquí y luego ya subo. No, lo más orgánico sería irte directamente a Adho Mukha. Perdona, a hoja plegada. Hoja plegada. Una vez que has estado en hoja plegada, pasas a gato. Y de gato vas a Adho Mukha. Ahí sí. Pero directamente de Dhanurasana a Adho Mukha es demasiado salto. Y una cosa, podríamos ir de hoja plegada, hacemos, o sea, de hoja plegada, ¿vale? Danza la Sí. serpiente, ¿vale? Cobra, y ya de cobra nos vamos a Adho Mukha. Es que No, sí, a Adho Mukha. O sea, a ver, de hoja plegada de hoja plegada nos vamos, danza la serpiente, hacemos cobra, Pero, subimos a Adho Mukha, ¿no? ¿O no? Ya es mucho jaleo. Escucha, venimos de haber hecho cobra, de haber hecho saltamontes, de haber hecho Dhanurasana. Nos hemos hartado de extensiones. Vale, no, yo era porque... Vale. No tiene mucho sentido, o sea, lo lógico sería ir a una posición de flexión, como contrapostura de toda la caña que me he metido en las posturas de extensión, y de ahí ya podría ir a mi gato. Incluso en un momento dado, ahí sí que tendría sentido a lo mejor hacer ese gato de inducción como preparación para, ¿sabes? Se podría meter ahí como parte de la transición, ¿sabes? Y luego Adho Mukha. Y de Adho Mukha ya iría... Sabéis que hay varias formas de hacerlo, ¿no? Como hemos hecho antes en el grupo de meditación, hemos hecho con las manos hacia los pies o con los pies hacia las manos, o si estamos en las escuelas del sur de India, saltito hacia adelante. Bueno, en este caso, como lo queremos hacer intensa, yo pondría... Saltito hacia adelante, por ejemplo. Exacto. Y de ahí ya subir, estamos en Tadasana, y ahí ya podemos empezar con Ardha Mayendrasana, o incluso podemos hacer primero Utthita Trikonasana, después Parivrtta Trikonasana. Vale. En cuanto a construcción de series, aunque en esta escuela somos bastante libres y bastante, aunque parezca que no, porque estamos siguiendo ahora esta estructura, pero esto es solamente como una muletilla que vamos usando ahora, ¿vale? Pero hay pocas reglas fundamentales. Una de ellas es, por ejemplo, la armonía que estamos viendo, ¿no? El que sea orgánico de una posición a otra.
Eso es como una norma fija. Hay otra norma fija. Hay dos tipos de posturas. Simétricas y asimétricas. ¿Qué es una postura simétrica? Esa es asimétrica. ¿Vale? Tadasana, por ejemplo, ¿qué es? ¿Simétrica o asimétrica? O sea, tú divides por la mitad, simétrica. Guerrero, asimétrica. ¿Vale? Primero a un lado, luego tengo que hacer el otro lado. Cuando tú haces 3, depende de cada escuela, hay escuelas que te dicen que 2 o más, otras te dicen que 3 o más, depende. Pero lo que dice la norma es que no puedes colocar demasiadas posturas asimétricas seguidas. Que si hay 3 posturas asimétricas seguidas, tienes que poner en medio algo que te vuelva a traer la simetría. Porque cada vez que tú haces una postura asimétrica estás jugando con pranas active, manas active. Energía vital, energía mental. Sol, luna, lado derecho, lado izquierdo. Si yo estoy todo el tiempo así, hay algo dentro de mí que se desequilibra. Entonces, colocar una postura asimétrica cada 2 o 3 posturas asimétricas. ¿Ok? De todas formas, hacer 4 posturas asimétricas es excesivo, ¿no? Te sorprenderías de las series que diseña la gente. Sí. Sí. Como muy cansino al final, ¿no? Todo el rato. Pero mira, aquí tenemos algo parecido. Por ejemplo, si subimos a Tadasana, ¿no? De Tadasana vamos a hacer Utthita Trikonasana, que es una postura asimétrica o asimétrica. Utthita Trikonasana, el triángulo en extensión. Asimétrica porque tiene 2 lados. Derecho e izquierdo. ¿Vale? Luego tendríamos Parivrtta Trikonasana. ¿Simétrica o asimétrica? Asimétrica. Luego tenemos Vrksasana. ¿Simétrica o asimétrica? Asimétrica. Total. ¿Cómo puedo romper yo esto? Porque tengo 3 seguidas. ¿Qué puedo hacer para romper esto? ¿Podría ser un equilibrio? Por ejemplo, podrías meter aquí Utthita Tadasana. El equilibrio que hemos hecho antes. ¿Vale? Ahí tendríamos asimétrica, asimétrica, simétrica, asimétrica. ¿Terminarías la sesión con esta? ¿Por qué? Porque has dicho que era mejor con invertida, acabar en invertida, ¿no? Al principio, al final en invertida. Ah, por lo que has dicho del equilibrio. En realidad es más por la asimetría. Porque has dicho que había que poner un equilibrio entre los dos para acabar equilibrado, ¿no? Yo terminaría aquí, por ejemplo, con un Padahastasana, con una postura de flexión. Normalmente, para terminar una sesión, lo ideal es o una postura invertida o una postura de torsión. Espera. Invertida, torsión o flexión. Es muy raro terminar una serie con una inclinación lateral. Es muy raro terminar una serie con una extensión. ¿Ok? Si vamos camino de la relajación, lo suyo sería una posición de flexión hacia adelante. Ya que hemos terminado de pie, pues es como que me oriento otra vez hacia el suelo para ya soltar todo el cuerpo Savasana, la relajación final. Entonces aquí Padahastasana, y además es que casi no hemos hecho, pero al final sí que hacemos un poquito de relajación, porque vamos a hacer una relajación final. Y ahí, en la relajación final, si queremos todavía mantener el aspecto vitalizante, la haríamos más corta. Claro, claro. Más corta o a lo mejor, depende de qué estilo estés dando de yoga. Si estás haciendo yoga integral, podrías hacer nada. La relajación sería Padahastasana, medio minuto en Padahastasana y sentarte para hacer pranayama y meditación, por ejemplo. Ajá. Pranayama vitalizante. Te abstendrías de relajación. O en todo caso, si ves que la gente está muy cansada, pues 5 minutos de relax en silencio sin nada. ¿Sabes? Pero no haríamos un yoga nidra ni una historia de estas. ¿Y Kapalabhati se podría hacer? Como es vitalizante, ¿podría hacer un Kapalabhati antes de hacer la relajación? ¿O no? Podría, si es por la mañana y quieres mantener esa intención vitalizante, sí, se podría hacer.
entonces se Pero hace Kapalabhati y luego ya sería 5 minutitos de Savasana, relajación y a casa, ¿no? Sí, se podría hacer así. Vale, Sí. fenomenal. Pero no hay Ujú. relajación demasiado larga. También al final es lo de siempre. Sobre el papel diseñan muchas cosas, pero luego lo vas a ver ahí en directo. Vas a ver cómo está la gente. Y vas a ver si están cansados, si necesitan relajación. O a lo mejor hasta te lo piden y dicen, por favor, relajación ya. ¿Sabes? Porque están reventados. Que no sabemos. Al final tienes que adaptarte al grupo, no al revés. Por Sí. mucho que te la cabeza, no, o voy a hacer una sesión vitalizante. Y ves la gente entrar por la puerta y dices, madre, si hago esto se me mueren, ¿sabes? Entonces, al final tienes que adaptar. ¿Cuánto debe durar más o menos una serie de...? Depende. Porque si hacemos la preparación, que se dura el sol y luego esto, y luego la llama y la acción, Claro. pues bueno. 2 horas no, pero 1 hora y media, estas serían la vida. Pero también la podemos acortar. Vamos a... Podrías hacer una postura de cada. Y en la preparación, nos quedan 10 minutos, pero a ver si podemos hacer todo lo contrario. Una práctica súper breve, que mantenga la estructura y que no nos complique mucho la vida y que la pueda hacer casi todo el mundo. A ver. Postura invertida. La voy a diseñar yo para que no tardemos mucho y me decís ideas, ¿vale? Por ejemplo, mi varita en pared, con o sin apoyo. Imagínate que con apoyo. 2 minutitos. Mi varita guaraní, con apoyo, en pared. Flexiones. Saitariya Asana y Sapurna Kurmasana. La postura parcial de la tortuga. Extensiones, esfinge. Y si me apuras, camello boca abajo. Que no se levantan las piernas del suelo. ¿Vale? Solamente se eleva el tronco. Torsiones. Pues una torsión en piernas cruzadas. Más fácil imposible. Inclinación lateral. Pues ya que estoy con piernas cruzadas, inclinación lateral. Equilibrio. Pues, a ver, por ejemplo, la que llevamos para casa, pero con el apoyo en pared. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Media hora de práctica. ¿Necesita esto mucha preparación? No. Pequeña salutación al sol. Y ahí te enfocas en la respiración, en que estés relajado. Claro. Es una práctica más bien relajante y súper fácil. Y hemos mantenido la estructura. Por eso os digo que esto nos sirve para hacer millones de clases, todas las que queramos, poniendo el foco donde queramos. Y a partir de ahí ya podemos ir jugando con los grupos de posturas y decir, mira, hoy voy a empezar con posturas de pie. Vale, vas a empezar con posturas de pie, luego te vas a ir a posturas boca abajo. No, tendría sentido ir bajando. ¿Vale? Ir bajando progresivamente. Postura central de rodillas, posturas tumbado de arriba, tumbado boca abajo y finalmente alguna invertida, por ejemplo. Dentro de eso, como veremos en su momento, porque este trabajo de diseño de clases lo vamos a hacer durante las próximas semanas, cuando tú haces una práctica muy intensa de posturas de pie, ¿de qué manera podrías compensar eso con la práctica de asana? Fíjate que hacemos 5 o 6 posturas de pie, media hora de posturas de pie. ¿Qué grupo de posturas sería la opuesta complementaria a las posturas de pie? ¿Seguro? Opuesta complementaria. De pie las complementarias en el suelo. ¿Sabéis cuál es la contrapostura del Sirsasana? Sarvangasana sabemos que es el pez, ¿vale? ¿Sabéis cuál es la contrapostura del Sirsasana? La postura sobre la cabeza. La de copiar. Esta. De pie. Las posturas opuestas complementarias de las invertidas son las asanas de pie, al revés.
Entonces, tú puedes diseñar una práctica en la que hay mogollón de posturas de pie al inicio y tumbarte en el suelo y hacer justo lo contrario. Posturas invertidas. Parece un salto muy grande, nos hemos ido del ático al sótano, o al revés, pero justamente es como con la técnica esta de tensión relax. Es justo buscar el efecto opuesto complementario. Y esas series son brutales, probarlo en casa si queréis. Entonces, claro, ahí no estamos siguiendo esta estructura, estamos haciendo otra cosa. Pero para que veáis las posibilidades que hay. ¿Ok? También se puede hacer una práctica súper simple. Flexión, extensión, torsión. 3 posturas. Práctica completa. Dice el autor de Claves del Yoga, en una postura está todo el yoga. Es verdad. Él decía, sí, esta postura es relajante. Dice, pero en una postura están los 3 efectos. Él decía, en una postura están los 3 efectos, pero predomina uno de ellos. Pero están los 3. O sea, tú terminas Utkatasana y sí, te vitalizas, pero no se te altera el sistema nervioso. Hay un efecto equilibrante y relajante también. ¿Ok? Entonces, ese es el secreto del yoga. Claro, eso si estás en textura suja, porque si no. Bueno, claro. Claro, respetando todos los. Y para la llama igual, Kapalabhati te activa, pero no te pone de mal nervios. Y Es como tomas un café. flexión, extensión Y torsión. Esa sería una práctica también súper básica. Pero hasta el punto de la práctica de asana, tú puedes diseñar, esto lo hemos comentado ya, creo, tú puedes diseñar una práctica, imagínate gente que casi no ha hecho asanas en estática, y haces una preparación muy larga de 3/4 de hora con Pavana Mukta, asanas, karanas, saludos al sol, te quedan 10 minutos de clase y dices, vamos a hacer una asana, una. Y además la eliges tú, ¿no? Yoga libre, elige tú, la que tú quieras, la que el cuerpo te pida en ese momento. ¿Ya está? Interesante. Claro, ya está preparado el cuerpo y luego. Claro. O sea que esto es el primer pasito para empezar a construir cositas. Pero es una referencia interesante. Está súper bien. Es como un guión, ¿no? Sí, y claro, aquí hemos estado hablando de equilibrio, pero tenemos Utkatasana, los guerreros y aquí también. ¿Vale? Posturas de fuerza, estabilidad irían al final. Es muy curioso. Unas escuelas te dicen, las escuelas del norte de la India, Sayananda, Sivananda, el creador de la serie de Rishikesh, decía, ¿por qué empezamos con posturas invertidas? Y te dicen, pues porque como siempre estamos en posición erguida, empezamos dándole la vuelta, o sea, cambiando el punto de visión, de perspectiva. O sea, es como ponerte en otro lugar y a partir de ahí practicar, ¿no? Vale, tienes razón. Te vas a los del sur de la India, yoga, ashtanga, etcétera, y te dice, ¿por qué empezamos por posturas de pie? Porque es la posición más habitual en la que estamos y vamos de lo conocido a lo desconocido. También tienes razón. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Os acordáis de las 6 darsanas? Los 6 puntos de vista de la filosofía india. O sea, al final son puntos de vista, o sea, no son excluyentes. Yo estoy viendo desde aquí al Buda, pero Concha lo está viendo desde ahí. Yo tengo la verdad, no, el Buda es, mira, tiene unos ojos preciosos, tiene una nariz, y tú dices, ¿pero qué ojos ni qué nariz? Yo no veo nada, yo veo nada más que un pelo ahí. Pero es tu verdad y es mi verdad y son puntos de vista diferentes. Lo mismo pasa con las escuelas, las asanas, los nombres de las posturas, las técnicas de meditación, todo. Entonces todo es útil si uno sabe pillar lo mejor de cada escuela y vas creando, como os he dicho siempre, nuestra propia forma. Sin ser de Iyengar, ni de Yin Yoga, ni de no sé qué. El yoga de Inés, el yoga de Concha, el yoga de Remer, el yoga de Paulina, el yoga de Blanca, ¿no? Bueno, y me callo ya porque no más rollo, que lo dejamos aquí. Y viernes que viene no habrá clase porque tenemos retiro de segundo, ¿vale? Igual que no habrá retiro de clase de segundo cuando tengamos el retiro de primero. Así que nos veremos dentro de 15 días. No pasa nada. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, chicas. Chao. Gracias, chao. hasta luego. Hasta luego.